Entonces, para la sesión de hoy, pues vamos a empezar con un recuento, este ejercicio, del último que estábamos hablando, ¿no? Que estábamos definiendo con los comportamientos de los materiales ferromagnéticos en el núcleo, en el cual usted está enrollando. Sí, usted tiene un enrollado ahí, le pasa una intensidad de corriente que está variando en el tiempo, en este caso una C, y sí, estábamos viendo los comportamientos del núcleo en esas condiciones, ¿no? Entonces ahí aparecieron las componentes de pérdida, que hablamos de las pérdidas por histéresis, ¿no? Debido pues al ciclo magnetizante y desmagnetizante del material, y a las pérdidas por corrientes parásitas, debido a que pues el material también se induce tensión, y como tenemos trayectoria cerrada, empiezan a aparecer corrientes ahí en forma de remolino, corrientes de eddy también se les suele llamar, por el término eddy remolino en inglés, ¿sí? El término anglófono. Entonces, eso más las pérdidas de series más las pérdidas de, o también se les suele llamar corrientes parásitas, da como tal nombre las pérdidas totales en el núcleo del material o también en el hierro. Se les suele llamar el hierro porque es el material que más se utiliza en los núcleos en los núcleos magnéticos, ¿sí? En los materiales. Bueno, también o encontrar otros tipos de materiales, ¿no? Pero usualmente más el hierro porque es el más fácil de conseguir, el más barato, ¿sí? Por unidad de volumen, ¿sí? Por unidad de volumen. Entonces el problema nos dice esto. Usted tiene una muestra de material ferromagnético en el cual se conoce que sus pérdidas en el hierro o en el núcleo tienen un valor de 1000 watts a una frecuencia de 50 Hz, ¿sí? Y luego se cambia la frecuencia en Hz, ¿esto qué? Son de 2500 watts. Y en los dos casos se mantiene la inducción, ¿sí? Entonces la inducción es constante. ¿Listo? Ese es otro dato también que dice el problema, no lo hayamos copiado. Dice que se mantiene la inducción constante. Entonces, bajo esas condiciones, encuéntrese las pérdidas de Hysterisis o las pérdidas de Foucault para cada componente de frecuencia. Ya vamos a entender por qué. Simplemente, para partir de ese problema, usted debe recordar que pues, las pérdidas en el hierro, gracias, se debe tener en cuenta que las pérdidas en el hierro, pues es la suma de estas dos pérdidas, ¿no? Pérdidas por histéresis más las pérdidas por corrientes parásitas o corrientes de Foucault, ¿sí? F1 y F2 es F1 es 50 y F2 es 100. 50 y 100, ¿sí? Son dos frecuencias diferentes. Entonces, digamos que esta es la frecuencia 1, frecuencia, y esas son las pérdidas 1 y las pérdidas 2, si le quiero poner el nombre. Pero recuerden un poco, ¿a qué es igual las pérdidas por histéresis? Debe ayudar, es una constante de histéresis, vamos a ponerlo así. ¿Por la frecuencia? ¿Por la frecuencia o frecuencia al cuadrado? Por la Frecuencia, por la inducción magnética al cuadrado o elevado a la constante. Elevado a una constante, ¿cierto? Más, digamos que el volumen es constante, está metido aquí en la... Es algo constante, ¿sí? Digamos que una gran constante, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con las dimensiones, pues no estamos cambiando el material, en ningún momento se dice que se cambian las dimensiones, solo pues le damos de alguna manera, ¿cierto? ¿Qué clase estamos acá? Máquinas 1. Máquinas 1. Profe, por ahí leí que la constante. Vamos a de pronto resignar en el salón, pero un al saber que es una constante, al saber que es una... Lo interesante de esto, la constante es que usted puede trabajar con la linealidad, ¿sí? Usted puede hacer linealidad, la misma linealidad que le enseñaron en circuitos 1 lo aplica con esto, gracias a las constantes, ¿listo? Y las pérdidas por Foucault, ¿cómo se definen? Otra constante de Foucault, la frecuencia al cuadrado, si no estoy mal, Y B también. y esto es igual al cuadrado, ¿listo? Entonces miren este caso, ¿sí? Miremos esto. Aquí se entiende por medio de esa expresión, ¿sí? Por medio de esa expresión se está entendiendo, se está sobreentendiendo que esto acá tiene sentido. Porque dice, unas pérdidas en el hierro tienen cierto valor a una frecuencia y varían una frecuencia y aparecen unas nuevas pérdidas en el hierro. ¿Sí? Muchas gracias. Un gusto. Y aparecen unas nuevas pérdidas en el hierro, ¿sí? Y se aumentan, porque miren que son directamente proporcionales a la frecuencia, ¿sí? Son directamente proporcionales a la frecuencia. Entonces miren que ese problema sí tiene sentido que usted va a encontrar, si usted va a encontrar que por ejemplo a 100 Hz las pérdidas son más pequeñas, no tiene ningún sentido, ¿sí? Y segundo, bueno, primero la relación directa de que pues, la frecuencia, a medida que usted cambia la frecuencia, esas pérdidas cambian. Eso sí hay que tenerlo claro, gracias a esa expresión. Segundo, en ningún momento hemos hablado del material, que le han hecho cambios, usted está haciendo las pruebas del mismo material. El material, ¿de qué punto de vista? Usted no le cambió el volumen, no lo cortó un pedazo.
Entonces, digamos, por eso la expresión tiene más constantes, pero son constantes propias del material. Si usted no está cambiando el material, pues usted al final expresa eso con una sola constante. Y siguiente, debido a que en el problema me están diciendo que la inducción está cambiando, debido a que la inducción está cambiando, yo puedo reescribir esa ecuación de la siguiente manera. Voy a poner una nueva constante por la frecuencia más otra constante más, porque esto como eso es una constante, ¿sí? Quiere decir, y eso es otra constante, una constante de la constante, pero otra constante. Como esto no está cambiando, entonces ese valor se va a mantener para todos los posibles cambios de frecuencia. En cambio acá, también. Por más cambios que usted haga en la frecuencia, como la inducción se mantiene, este número siempre se va a mantener. Entonces, pues, usted puede expresar esta ecuación de acá con una nueva constante a la frecuencia del cuerpo. Así de sencillo, ¿sí? Entonces, esa es su ecuación final de las pérdidas en el hierro. Esa es como su ecuación final de las pérdidas en el hierro. Y simplemente hay que empezar a aplicar los casos que nos dan acá. Entonces, las primeras pérdidas en el hierro van a ser igual a 1000. Y eso es cuando la frecuencia es 50. Entonces quiere decir que eso es CH por 50 más CF por 50 al cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Las segundas pérdidas en el hierro, eso, aquí va a colocar a F1 y F2, que es cuando usted tiene una nueva frecuencia, dicen que valen 2500. ¿Y eso quién es? La misma constante, porque eso no cambia, pero lo que a veces lo diferente ahora es que aquí la frecuencia no es 50, sino que ahora son 100. Y ahora se va a tener la nueva constante por 100 al cuadrado. Y esas son las pruebas que nos dieron ahí. Esas son las pruebas que nos dieron ahí. ¿Sí? Esto que es al cuadrado al final es un número. ¿Sí? Esto al final es un número y esto al final es otro número. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿usted qué está viendo acá? Una ecuación, dos incógnitas, dos ecuaciones, además dos incógnitas. Entonces, de 1 y 2, ¿qué usted puede encontrar? El valor de las constantes. El valor de las constantes que se va a mantener, ¿sí? Que se va a mantener, ¿sí? Que se va a mantener. Entonces, mire que ahí usted está viendo es como una parte, una relación lineal entre ellos, ¿no? Una relación, es decir, si usted quisiera solamente representar un grupo de las pérdidas, no sé, llámese las pérdidas, sobre todo estas de acá, las del hierro, ¿cierto? Simplemente usted, aquí en función de la frecuencia, usted está viendo para ese caso en particular, que están variando de manera lineal, ¿sí? Están variando de manera lineal en función de la frecuencia. Y que esa proporcionalidad que aquí está buscando acá, se la da la constante. ¿Sí? Se lo está dando la constante. Entonces, por favor, díganme cuánto vale S, cuánto vale CF y cuánto vale CH. 15. 15. 15 y un décimo. 0.1, ¿cierto? Sí. Y 0.1. Palabra más, palabra menos. ¿Qué le están diciendo? Que la frecuencia 1, ¿cierto? Las pérdidas en el hierro, perdón, las pérdidas, bueno, las pérdidas de hierro están haciendo totales, pero entonces usted se preocupa, por ejemplo, por las pérdidas de histéresis, pues ¿cuánto van a ser? Voy a llamarlas así. Pérdida de histéresis 1. 15 por la frecuencia, que es 50, ¿y eso cuánto nos da? Y las pérdidas de Foucault a la frecuencia 1 le van a ser igual a 0.1, que es la constante, por la frecuencia al cuadrado. Entonces, ¿cuánto nos dan esos dos valores? De ahí, 750 watts. Y mientras lo van calculando, ¿no? Y 250. Y la suma de estas dos, ¿cuánto nos tiene que dar? Las totales del hierro, que son 1000. A la frecuencia número 2, ¿cierto? A la frecuencia número 2, pues se dice que las pérdidas en el hierro ahora van a ser igual a la misma constante, pero cambia la frecuencia. Y las pérdidas de Foucault 2 van a ser 0.1 por 100 al cuadrado, que es la nueva frecuencia. Y, bueno, aquí creo que son 1500, ¿cierto? ¿Y aquí cuánto daría? 1000. Sí, claro, pues faltan para completar. 3000 watts. Y con esto resolvemos ya el problema. Y queda resuelto el problema.
Ahora vamos a hablar del modelo de la bobina, o sí, llamémoslo así, de la bobina con núcleo de hierro. ¿Cómo se modelan ahora esos señores en núcleo de hierro? ¿Y a qué hace referencia esto? Bobina, el modelo de la bobina con núcleo de hierro, ¿sí? Ya hemos trabajado el primer modelito, ¿sí? Y todo parte de esto, ¿no? Que usted tiene un núcleo ahí, ¿cierto? En el cual usted está enrollando unas espiras, ¿cierto? Y a esas espiras le mete una alimentación en corriente alterna, ¿sí? Básicamente es el principio de los circuitos magnéticos en corriente alterna, ¿sí? Un B sobre S de T y una corriente I sobre S de T, ¿sí? Nosotros pues ya conocemos el modelo, ¿sí? Nosotros ya conocemos el modelo ideal del punto de vista en corriente alterna. Eso al final es una inductancia, ¿sí? Eso es una inductancia, ¿sí? Si usted lo quiere de una manera muy simplificada, pues eso aquí lo que está viendo es una inductancia. La cual esa inductancia, ¿cierto? ¿Usted cómo la calcula? ¿Sí? En función de las variables magnéticas y todo lo demás. Entonces, aquí usted está induciendo una tensión aquí en el señor. ¿Sí? Básicamente aquí lo que estamos diciendo, este modelo es lo mismo que está acá. Pero este modelo es el ideal, sin pérdida, ¿sí? Este es el modelo sin pérdida. No hemos tenido en cuenta ni Céresis, ¿sí? Ni Foucault, ¿sí? Básicamente esto se comporta como una bobina ordinaria que hemos conocido en circuitos 1, ¿sí? Una bobina ordinaria en el cual pues acá se produce un flujo variante en el tiempo, ¿sí? Y que usted, ¿esto cómo lo puede calcular? En función de las dimensiones y todo lo demás, ¿sí? En función de las dimensiones y todo lo demás, ¿usted cómo lo puede calcular? Pues se recuerda que ese es n cuadrado, número de vueltas al cuadrado, por la permeabilidad, ¿cierto? El área y la longitud, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Y que todo parte, ¿sí? Y que todo parte de la definición de la inductancia, ¿sí? ¿La inductancia qué es? ¿Sí? De manera general. Digamos que aquí simplemente la variación del flujo con respecto a una corriente, ¿sí? Si usted desarrolla esa ecuación de acá, con el grupo de ecuaciones que usted conoce, por ejemplo, que la densidad, por ejemplo, el flujo, una de ellas, solamente voy a mencionar una, es B.S, conoce que la fuerza magnetomotriz, ¿cierto? Es N por I. Usted desarrolla esas ecuaciones, ¿sí? Usted desarrolla esas ecuaciones en función de ese y obtiene esa expresión de acá, ¿sí? Aquí lo que le están diciendo es cuánto va a ser el valor de la inductancia en función de qué. Aspectos constructivos, número de vueltas, característica del material, superficie y longitud. Pero básicamente, ¿cuál es el concepto de la inductancia? Flujo con respecto al flujo que se produce por medio de una corriente especificada que se pasa por el inductor, ¿sí? Como el tema de la capacitancia. La capacitancia uno lo habla en función de las medidas, ¿no? Uno también puede hablar en función de la medida de una distancia, un área y una permitividad, ¿sí? Pero al final, para nosotros, ¿qué es capacitancia? Una carga almacenada a una diferencia potencial, ¿sí? Carga a una diferencia potencial. Usted tiene unas placas, si usted aplica una diferencia potencial, entonces las cargas positivas y negativas vienen en el material y se quedan almacenadas en la carga, en las placas. ¿Sí? Entonces digamos que el condensador no disipa la energía, la almacena. El inductor disipa la energía en forma de campo magnético, la almacena en el campo magnético, ¿sí? Entonces digamos que como la misma analogía. Luego con respecto a corriente, el otro es carga con respecto a tensión. Pero ese es el modelo ideal, ¿sí? Ese es el modelo ideal. ¿Qué sucede ahora cuando tenemos en cuenta las pérdidas? Ahora, ¿cómo se va a comportar el señor de acá? ¿Y cuál es el problema de modelar esto acá? Cuando tenemos en cuenta las pérdidas. Entonces simplemente voy a citar un grupo de las pérdidas, ¿sí? Un grupo de las pérdidas y usted dése cuenta de lo siguiente. Entonces, por ejemplo, acá, voy a graficar la característica de emanación, ¿no? La característica de emanación de un material de este, ¿sí? ¿Qué tenemos aquí? No sé. ¿B en función de quién? De H. Pero usted puede reemplazar esto por flujo y esto por corriente.
Es decir, que voy a cambiar las gráficas flujo en función de corriente, ¿sí? ¿Y cómo es posible eso? Pues aquí está la primera expresión que le permite a usted saber que puede reemplazar flujo en función de quién, de la densidad de campo. Y recuerde que pues esto también es HL, ¿cierto? ¿Sí? Entonces usted las puede reemplazar. Y recuerde que la característica de emanación, ¿qué forma tiene? ¿Sí? Entonces, el problema radica en lo siguiente. El problema va radicando en lo siguiente. Esta característica acá, ya sabemos que no es lineal. ¿Sí? No es lineal. Entonces, eso es un grupo de complicaciones al modelo. ¿Sí? O sea, eso es una serie ya de restricciones que uno dice, bueno, uno trataría siempre de encontrar un modelo eléctrico. ¿Sí? Un modelo, o sea, representar eso como un circuito. ¿Sí? Usted ve esto que está acá y usted lo quiere interpretar al final como algo conocido. ¿Sí? Entonces la idea es como que, bueno, si ahora usted tiene en cuenta las pérdidas, y aquí estoy hablando por ahora de esa curva de emanación que está más relacionada a las pérdidas de histéresis, ni siquiera he metido las de Foucault, empieza uno a darse cabeza porque uno dice, bueno, ¿y esta vaina qué? ¿Sí? Esto va a provocar que mi modelo, para volverlo lineal, entonces, ¿cómo puedo volver eso lineal? ¿Y en qué momento lo puedo linealizar? ¿Sí? ¿Y en qué momento lo puedo linealizar? ¿Sí? ¿Qué sucede realmente con esas características? ¿Qué atrae esto? Usted sabe, por ejemplo, voy a graficarlo acá, a partes, cosas como esta. Si usted, ¿qué está aplicando inicialmente? Una tensión sinusoidal, ¿sí o no? O sea que la tensión se comporta más o menos así. ¿Estamos de acuerdo, cierto? En rojo la tensión. Y recuerden que el flujo que va a viajar por acá está directamente relacionado con el señor de acá. ¿Sí? Están directamente relacionados, ¿no? ¿Sí? Recuerden la ecuación que la tensión, ¿quién es? La constante es a 444 por N, por el flujo, por el flujo máximo. ¿Dónde el señor de aquí es? Pero cuando hablamos de circuitos magnéticos en AC, encontramos la función del señor en el dominio del tiempo, ¿cierto? Encontramos esa función, ¿sí? Y esa función la obtuvimos a partir de esto, ¿sí? Sino que pues sacamos esa relación de otras deducciones que hicimos, ¿sí? Pero nosotros tenemos una función de esta, ¿sí? Y esa función, si la tensión era seno, esa creo que la función era un coseno, ¿sí? Y eso lo encontramos en las primeras clases de circuito magnético en AC. A lo que quiero llegar es que si esto es un seno, esto es un coseno, entonces esto sigue siendo sinusoidal. La diferencia es que pues esta está atrasada 90 grados con respecto a la tensión, ¿sí? ¿Cierto? Esta estaría atrasada pues 90 grados con respecto a la tensión. Bueno, aquí casi, ¿sí? Casi la cosa, ¿sí? Bueno, y aquí está raro porque esta está adelantando la otra, ¿no? Más bien sería algo como esto. Sí, más bien sería algo como esto. Eso sí tiene más sentido. Porque cuando usted grafica dos funciones, la primera que usted ve adelanta la segunda, ¿sí? Si la ponía al revés, ¿y usted cómo sabe que la adelanta? Pues usted, ¿cuál es el primer pico que ve las dos funciones? El rojo. Y el segundo pico es el azul. Esperemos que no sean picos de pandemia esto. Entonces, si esta está primero que la segunda, entonces la primera adelanta la segunda. Pero la diferencia es que estos dos se llevan 90 grados, tal cual con el modelo de bobina de actividad. La corriente está atrasada 90 grados con respecto a la tensión. Pero, la corriente, que la vamos a llamar la corriente I, vamos a poner un nombre, y de phi, de excitación, es decir, la corriente que logra que esto sucede. Y aquí pues sí ponen los flujos iguales, ¿no? Pues las magnitudes pueden ser diferentes. El problema es que este señor, perdón, la corriente de excitación, que aquí sí lo voy a poner acá, en función del tiempo, no se va a comportar sinusoidalmente, ¿sí? No se va a comportar sinusoidalmente. ¿Por qué no se va a comportar sinusoidalmente? Porque aquí esta función es no lineal. Entonces la corriente de excitación viene haciendo esto. Empieza esta vaina a distorsionarse, ¿sí? Debido a las pérdidas magnéticas. Entonces, esto básicamente es como la suma
de una fundamental y una de y unos armónicos. ¿Sí? Usted puede representar esta como la suma de dos, una fundamental y una armónica. ¿Qué quiere decir un armónico? Si usted tiene una función seno, usted tiene dos funciones seno, sumándolas. Pero la magnitud de la segunda es una proporción de la primera y la frecuencia es una múltiple escalar. ¿Me explica? Usted puede representar esa corriente y su S de t como una I sub m, 1, coseno de omega t, ¿cierto? Más una I sub m2, I sub m3, coseno de 3 omega 3, omega t, ¿sí? Usted mire que esta frecuencia es múltiple escalar de esta y estas magnitudes pueden que sí, pueden que no sean múltiple escalar, ¿sí? Y solamente usted va a encontrar componentes armónicas impares. Las pares no las tiene en cuenta acá, porque solamente estamos hablando de... No, solamente estamos hablando de Foucault, ¿sí? Perdón, de la histéresis. La diferencia con Foucault es que esta onda todavía se distorsiona más feo todavía, ¿sí? Entonces se distorsiona mucho, ¿sí? Se distorsiona mucho. Entonces digamos que tratando... Entonces la cosa es que... ¿Cómo caramba vamos a empezar a...? Y también depende del área del ciclo de histéresis, ¿no? Del área de histéresis. Recuerde que la curva arranca así, pero cuando se empieza a desmagnetizar, aparece una remanente. Y entre más grande sea esa pérdida, pues esto se representa más. Aquí hay unas cosas, unas aproximaciones que de pronto nos salvan la patria, ¿sí? ¿Qué es lo primero? En nuestras aplicaciones, estamos trabajando en bajas frecuencias. 50 Hz, 60 Hz se considera baja frecuencia. ¿Dónde eso se afecta bastante? Por ejemplo, las radiofrecuencias, ¿sí? Que son frecuencias altas, que si trabajan con transformadores de alta frecuencia, las pérdidas sí son bastante representativas. Aquí digamos que, pues, si van a existir, si van a representar, pero gracias a que las pérdidas, digamos que las frecuencias son muy bajas, uno puede hacer unas aproximaciones lineales válidas. No puede ser 100 aproximaciones lineales válidas, ¿sí? ¿Cierto? Entonces, digamos que, listo, va a empezar a aparecer esto, ¿sí? Entonces, la cuestión es que ahorita lo que vamos a mostrar son unos modelos lineales que tratan de, al menos, justificar un poco esto, ¿sí? A transformadores de gran potencia, porque nosotros hablamos de transformadores, pero las aplicaciones de nosotros son aplicaciones de transporte de energía, ¿sí? Son aplicaciones de transporte de energía. Y cuando hablamos de transporte de energía, no son potencias bajas, son grandes potencias, ¿sí? Y como son grandes cantidades de potencia, o sea, lo que usted va a mandar es mucho más grande, muchísimo más grande que lo que se pierde. Digamos que uno al final puede decir que esto uno lo puede ver como un sinusoidal, o sea, una función lineal, ¿sí? Son aproximaciones. Pero si usted quiere ser muy estricto, tratar de que esta función sinusoidal, representarla en componentes del circuito, no es complicado. Ya digamos que ese tipo de representaciones ya no son por muestras lineales, ya no son por modelos lineales, sino por muestreo. Ya usted tiene que aplicar toda la análisis estadístico que usted quiera ahí, ¿sí? Pero son aproximaciones que se han utilizado durante mucho tiempo y funcionan, y dejémoslo así. Si funcionan, dejémoslo quieto, ¿sí? Dejémoslo quieto, ya está funcionando, lo han hecho por mucho tiempo, no nos pongamos aquí a hacer lo que ya han hecho varias, entonces estamos así bien, ¿sí? Entonces, aquí como que usted ve esto, y ya sabe que intentar representar esa manera lineal, se complica un poco la cosa, ¿sí? Se complica un poco la cosa, ¿sí? A veces hacen una aproximación. La única manera que usted haga esto sinusoidal es considerando ideal, ¿no? Si esto es ideal, lo sinusoidal. Si ya se tiene en cuenta las pérdidas, eso se pone más interesante acá, ¿sí? Incluso hacen otras aproximaciones que hacen la función sinusoidal en la corriente y el flujo entonces se comporta un poco extraño, el flujo que tiene la componente armónica. Entonces vuelven menos lineal esto y se complica más la vaina, ¿sí? Entonces digamos que dependiendo, nosotros estamos en la aplicación de baja frecuencia y altas potencias, entonces a esas condiciones podemos tratar ciertos modelos lineales, ¿sí? Ya en altas frecuencias la cosa se pone más fea, pero ahí nos salvamos que no entramos en ese rango, ¿sí? Entonces... Ahí ya cambia la cosa para solucionar. Sí, entonces digamos que tiene que usted tener en cuenta esta deformación para usted encontrar un modelo. La idea es encontrar un modelo funcional. Entonces se proponen las siguientes especulaciones.
La idea es que usted proponga un modelo de circuito lineal con parámetros constantes, en el cual ese modelo de circuito vamos a empezar a construir cosas. Primero, este enrollamiento azul va a ir teniendo cambios. ¿Por qué? Primero porque el enrollamiento tiene un material el cual tiene una resistencia, ¿sí? Entonces va a empezar aquí a aparecer una resistencia en el material, ¿sí? Y esa resistencia representa, pues digamos, las pérdidas en el devanado. Que usualmente los devanados se hacen en cobre, entonces pues, también se les suelen llamar las pérdidas en el cobre. Pero realmente es la pérdida en el devanado, la pérdida de este enrollamiento. Luego, usted tiene aquí una bobina. Sí, digamos que aquí la cuestión es la siguiente. Aquí la cuestión es la siguiente. Esto de acá representa la resistencia del devanado, solamente del devanado. Del devanado, ¿sí? Eso solamente representa la resistencia del devanado, del arrollamiento o del material, ¿sí? O del material. Pero aquí, yo no estoy representando, ahora me hace falta representar dos cosas. Un componente que represente todo esto, los fenómenos magnéticos, la inducción magnética, y un componente que esté asociado con las pérdidas. Entonces, ahí es donde empiezan a entrar lógicas. Las pérdidas por histéresis y las pérdidas por Foucault al final son wax. ¿Cierto? Al final son wax. Entonces eso lo podemos volver resistente. Y lo segundo, la inducción pues sigue siendo una inductancia. Entonces nos quedan dos posibilidades. O usted le puede representar así. Bueno, voy a dejarle en negro. Eso que está en negro está representando todo lo que está pasando en el núcleo. Eso está representando el núcleo, ¿sí? Es decir, esto que está acá. Lo rojo, que lo voy a dejar más bien en azul, está representando solamente el material, el enrollado. ¿Sí? Esto está representando el núcleo. Entonces digamos que esto de acá, la idea es que trate de representar las pérdidas en el hierro, ¿sí? Y esta es la magnetización, ¿sí? Una JX voy a llamar esto, la magnetización. Donde aquí estaría la tensión inducida. ¿Sí? Esa tensión inducida pues es la tensión que tiene que aparecer para que usted pues tenga todo esto, información, todo ese concepto magnético que ya hemos hablado. Pero el problema radica en lo siguiente. Y es que las pérdidas están en función de quién. Voy a llamar esto la resistencia en el hierro. O bueno, sí, la suelen llamar la resistencia en el hierro, ¿sí? Porque es lo que representa las pérdidas en el hierro, las pérdidas en el núcleo. Vamos a llamarlo RFE, o también la encuentran ustedes en algunos textos como RFE de hierro, o también R sub C. El C de core, núcleo. ¿Listo? De core, núcleo. Core. Intel Core 5. Lo mismo. Eso tiene Intel Core 5 núcleos. ¿Listo? Aquí se la está viendo como una función de la corriente. ¿Sí? Como una función de la corriente. El problema es que estas pérdidas realmente son función de quién. Usted la puede ver como una función de la tensión inducida. ¿Y cómo eso es posible? Pues sencillo. Si esto no lo tiene claro, recuerde, la tensión va a ser igual a 444 NF flujo máximo. Ahora sí lo ven. Donde esa tensión inducida pues es la tensión que saca. ¿Sí? Es esa misma ROM, la misma vez. Entonces, esto está en función de esto. Estas pérdidas de acá están en función de esto. ¿Sí? Y aparte, que como estamos tratando de buscar una resistencia de manera constante, y esa bendita resistencia varía con la frecuencia. ¿Y por qué varía con la frecuencia? Porque las pérdidas también son una función de la frecuencia. Lo que pasa es que para nuestras aplicaciones no estamos teniendo en cuenta variaciones de frecuencia, ¿sí? A nosotros nos está interesando cambiar la frecuencia. Pues si cambiamos la frecuencia, pues digamos que este modelo de aquí no nos está funcionando muy bien. Porque pues esta de acá depende de la tensión inducida y aquí está la tensión inducida. Pero digamos que usted trata de enfrentar esto con esto, tratar de llevar esa tensión para acá, de tocar es un LBK, entonces se complica más el modelo todavía. Digamos que tratar de enfrentarlo así con un modelo serie no es adecuado, ¿sí? No es adecuado. No es adecuado
cuando la frecuencia varía con frecuencias variables, ¿no? ¿Sí? Y que pues la frecuencia varía y tratar de llevar eso para acá es muy complicado, ¿sí? Entonces tenemos que tratar de buscar otros modelos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que representar? Lo que está en negro. Entonces la opción 1 fue los dos en serie. Entonces me queda la siguiente opción, los dos en paralelo. Ya miramos qué sucede. Entonces, nos queda la segunda opción. Y es que aquí usted tiene, bueno, vuelve y juega, la resistencia del devanado, que representa el devanado, las pérdidas del devanado, y ya tiene ese modelito que está acá. ¿Sí? En el cual usted acá tiene su tensión. Voy a poner en valores fasoriales, ¿listo? Por acá hay una corriente, ¿cierto? Que es la corriente, voy a poner la de la fuente, la que entrega la fuente, y esa corriente, o sea, y aquí usted va a tener la componente de tensión inducida, ¿cierto? Voy a llamarla B sub E, y mire esto. Las pérdidas del hierro son proporcionales ¿a quién? Directamente pueden depender de la tensión inducida. Y mire que aquí está, estos dos comparten la misma tensión, ¿sí? Entonces usted no tiene la otra variación extraña de que como están en serie, usted esto lo está dependiendo de esto, ¿no? Entonces como que tratar de hacer un leve K y encontrar una relación entre los dos se complica el modelo. Aquí es más sencillo porque es que la tensión inducida es la misma que está acá, ¿sí? Entonces de una vez comparten la misma tensión y entonces es más fácil evidenciar esto, ¿no? Las pérdidas de estas pueden ser función de esto, pero miren que es que la tensión de esto no es la misma. Entonces como que relacionarlo más rápido con esto es más fácil, ¿sí? Eso lo de directo. En cambio el otro tenía un divisor de tensión ahí y tratar de llevar esto a la resistencia era más feo, ¿sí? Pero entonces aquí, como los dos en paralelo, listo, completado el cuento, ¿sí? Y acá, pues ya tiene la resistencia en el núcleo y la J X de magnetización, ¿sí? ¿Qué quiere decir cada componente? Esto simplemente representa las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Sino que al final lo modelamos, como hablamos de wax, ¿cuál es el único elemento de circuito que usted conoce que consume potencia activa? La resistencia, pero ojo, esa resistencia puede variar con la frecuencia. A uno en circuitos le dicen que la resistencia no varía con la frecuencia, pero es que ese es un modelo. Y aparte que estamos linealizando algo que es bien, que el problema no es lineal, ¿sí? Entonces digamos que eso es una representación, ¿sí? Esa es una representación, ¿sí? La idea también es que como vamos a mantener la frecuencia constante, entonces vamos a tratar de problemas de frecuencia constante. Lo que se va a buscar es que los parámetros, por ejemplo, RC y XM también sean constantes. Lo que usted busca de ese parámetro es que sean constantes, ¿sí? Sean constantes, ¿sí? Entonces, usted está viendo más bien que las pérdidas, ¿sí? Las pérdidas se van a volver proporcionales ¿a quién? Pues digamos que al valor de la tensión que se aplica acá, ¿sí? Si usted simplemente dice, por ejemplo, que las pérdidas solamente de acá en el hierro, ¿quién va a ser? Pues la tensión al cuadrado con la resistencia. Entonces digamos que usted quiere tratar de mantener esto lineal, eso constante, ¿sí? Eso constante, ¿por qué? Porque la frecuencia lo estamos manteniendo constante. Entonces ese parámetro no está variando tanto. Entonces se ve que las pérdidas solamente se vuelven en proporción ¿de quién? De la tensión inducida. Y es lo que realmente nos interesaba. Que las pérdidas quedan en función de la tensión inducida. ¿Sí? Entonces, y el problema en el otro lado era que en el serie la corriente está variando con la frecuencia, ¿sí? Y no queda una relación directa con la tensión inducida. ¿Sí lo ven ahora sí? En algunos casos usted puede tener esa resistencia en el devanado, no la tiene. El problema es si lo define usted. Y por acá, pues va a aparecer dos corrientes. Una corriente por acá, que se va a llamar, pues la corriente que representa las pérdidas en el cobre, perdón, las pérdidas en el núcleo, ¿sí? Y acá, una corriente que se llama la corriente de magnetización. Esa corriente de magnetización, ¿qué quiere decir? Es la corriente que va a pasar por las espiras, que va a crear ese flujo, magnetiza el material y todo lo que hemos hablado, ¿sí? Esa es como que, esa es la corriente que realmente crea el flujo, ¿sí? Esa es la corriente que realmente está relacionada con el flujo. Por ejemplo,
Si usted quiere ver la fuerza magnetomotriz desde acá, si usted tiene un circuito magnético y usted está teniendo en cuenta el tema de las pérdidas, ¿cierto? Dice que esto es N por I, ¿no? La fuerza magnetomotriz, ¿sí? La fuerza magnetomotriz. Y se está teniendo en cuenta las pérdidas. La está teniendo en cuenta, ¿cierto? Quiere decir que esto que está en rojito es esto que está en negro. Pero de aquí en adelante, recuerde que este circuito y el modelo magnético acá son dos cosas totalmente diferentes. Es decir, que usted de esto azul, usted ve esto, ¿no? Algo así. Una fuente y una reluctancia. ¿Sí? Una fuente y una reluctancia. ¿Sí? Aquí tiene su fuerza magnetomotriz, que es esta misma que está acá. Y aquí tiene la reluctancia del material. Pero ojo, este circuito es independiente de esto, ¿sí? La diferencia es que esto de aquí está acá, es todo esto que está acá. Y si es N por I, ¿cuál corriente? Porque aquí ahora tenemos 3, y su S y su C y su M. Pues la única que está creando el flujo magnético es I sub M. Ni esta, ni esta, ¿sí? Ni esta, ni esta. Esta es simplemente la corriente que queda ahí en las pérdidas parásitas y histéresis. Y pues esta es la que excita, es la que bota la fuente. Entonces la desmagnetización es la que está entrando acá. Entonces usted tendría que decir que pues también fuerza magnetomotriz es M pues por la corriente magnetizante. No es esta porque no, eso simplemente es de las pérdidas, porque es la que se queda en parte del flujo. Usted la que quiere ver es la corriente que está haciendo que el señor viaje por ahí. Que un flujo se pierda, que una parte del flujo se pierda por pérdidas. Es esto que está acá. Y esa corriente es la que, ¿sí? Entonces, para que no se confunda, ¿no? Claro, uno puede confundirse porque uno ve este modelo y uno ve la corriente de la fuente acá y uno cree que la corriente de la fuente es la que está creando la magnetización. Y uno se puede confundir. Pero es porque usted está olvidándose, oiga, esto tiene unas pérdidas. Esto que está en rojito es esto. Y entonces, oiga, la corriente que realmente está provocando todo eso es esta. No esta. Entonces tengan mucho cuidado con eso. ¿Listo? Entonces digamos que al final, este es el modelo. Este al final es el modelo que ¿qué? Que representa una aproximación lineal, ¿sí? Es una aproximación. Es un modelo lineal de una bobina en el cual tiene núcleo de hierro y usted tiene en cuenta las pérdidas. Y usted tiene en cuenta las pérdidas. ¿Listo? ¿Preguntas? Ahora, en algunos ejemplos, en algunos problemas, señora. En conclusión, esa PMM es eso. Sí. Esto de acá, realmente. Esto de acá, ¿sí? Entonces, usted sabe que, por ejemplo, aquí están esas pérdidas, ¿no? Y que, pues, esta tensión es la que está acá, pero puede ser la misma de la fuente. Algunos problemas, dice, desprecia la resistencia del devanado. ¿Sí? La última relación que usted va a encontrar es circuitos 1. ¿Qué le dijeron en circuitos 1? Estos son fasores, ¿no? Porque estamos en la análisis sinusoidal. Esa suma, ¿qué quiere decir? Es el ICA. Las que entra igual a que sale. Entra en su S y sale este señor más este señor, ¿sí? Y voy a hacer la representación fasorial de esa suma. Es decir, esta suma fasorial la voy a representar vectorialmente. Un diagrama fasorial. Y en circuitos 1 nos enseñaron que el diagrama fasorial de corrientes de un RC paralelo forma un triángulo rectángulo. Eso es circuitos 1. Si no lo vieron, pelenlo. Donde acá voy a mirar cada una de las componentes, ¿sí? Simplemente cada una de las componentes. Donde entonces aquí, pues en el componente real estoy colocando I sub C, porque es la parte resistiva. A 90 grados esta, usted puede tomar la tensión de referencia, la corriente, usted puede tomar la tensión de referencia a 0 grados. La corriente y la tensión están en fase. Y si su tensión está acá, la corriente en la bobina, ¿cómo es? Adelantada a 90 grados con respecto a la tensión. Por eso el señor va para arriba. Siempre y cuando tenga la referencia aquí de tensión. Entonces, ese señor de acá sería I sub M. Y la resultante, que es la suma, ¿pues quién es? La fuente.
Y sí, aquí hay un ángulo entre ellos. Y hay un ángulo entre ellos que le suelen llamar el ángulo de las pérdidas magnéticas un teta sub 0. Simplemente es un ángulo ahí entre estas dos. Ya. Pero bueno, ¿qué sería lo ideal? Que este ángulo, pues como en el factor de potencia, tiene a ser 0 grados. ¿Sí? Mentiras. 0 grados no. Más bien más bien que toda esta corriente se venga por acá, que no existen estas pérdidas realmente, ¿no? Que esa corriente tiende a ser esta, ¿sí? Que no se disperse acá, ¿no? Porque bueno, esto lo sabía desde el punto de vista de compensación. Pero no, usted no quiere tener esa potencia realmente. Eso son pérdidas, ¿sí? Entonces lo que quiere es que esta corriente pues lo ideal es que venga todo para acá para que pues aproveche toda la magnetización ahí posible. ¿Listo? Entonces nos dicen que un circuito magnético, el cual tiene las siguientes características del sobrepeso, desde el punto de vista de los aspectos constructivos: una longitud media de 50 centímetros, un área transversal de 10 centímetros cuadrados, la espira tiene 300 vueltas, la tensión el cual está alimentada, esta espira, tiene una tensión eficaz, ¿sí? O sea, aquí se va a meter una fuente de tensión sinusoidal, y esa fuente de tensión sinusoidal tiene una tensión eficaz de 150 sobre raíz de 2 volts RMS, ¿sí? Volts RMS, ¿sí? Tensión eficaz o tensión RMS. Me dan la característica de emanación del material, ¿cierto? Y este M quiere decir del máximo, ¿no? El H máximo que usted puede tener ahí, ¿sí? Me dicen que la resistencia del devanado, o sea, de las espiras despreciable, ¿sí? Igual a 0, no la vamos a tener en cuenta. Me dicen que las pérdidas de hierro a la frecuencia 50 Hz de ese valor. Entonces, para esas condiciones, pues calcula la corriente que pasa por el hierro, la magnetización, la excitación y la resistencia y la reactancia. Ahí es donde empiezan a preguntarse por qué me están preguntando todo ese tipo de cosas, qué está sucediendo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a atacar el problema haciendo nuestra pequeña pregunta. ¿Esos componentes a qué se deben que aparezcan en el problema? No necesariamente. A las pérdidas, ¿no? Resulta y pasa que que empiezan a aparecer unos parámetros que usualmente no calculamos, porque es que ahora están teniendo en cuenta las pérdidas, ¿sí? Ya empiezan a aparecer las pérdidas. Entonces, el modelo que estamos viendo acá no es el mismo que usualmente conocemos, ¿no? No es el mismo que usualmente utilizamos, no es el modelo ideal. Ya se tiene que tener en cuenta, y es el modelo de circuito que acabamos de desarrollar, y sé cómo lo sabe, porque ya miren que le están hablando de pérdida de hierro. Entonces ya le dice que el modelo, oiga, el modelo ya viene completo, ¿sí? Con la diferencia, pues que le dijeron la resistencia del devanado, pues sí desprecia, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted tiene las pérdidas, usted conoce, vamos a tratar de construir qué es lo que pasa acá y para saber qué es lo que necesitamos atacar, ¿sí? Entonces, lo que está en rojo es esto que está acá. Una fuente, no tenemos aquí la resistencia, se vuelve un corto, al decir que la red del devanado es 0, y usted tiene 2 señores acá. ¿Cierto? En el cual usted conoce esta tensión de acá que es 150 sobre raíz de 2 volts RMS. Sabe que por acá va a pasar una corriente que se llama la corriente en el núcleo, la corriente magnetizante, y esa es la que se le suele llamar también la corriente de la fuente o la corriente de excitación, la que entrega la fuente. Así de sencillo. ¿Listo? Y usted sabe que acá pues, va a tener una resistencia que mueve las pérdidas magnéticas, y acá la reactancia de magnetización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que le están pidiendo es obtener todos esos parámetros. ¿Sí? Eso es lo que le están pidiendo. ¿Sí? Entonces, y uno dice, bueno, ¿esto cómo lo relaciona con esto? ¿Sí? ¿Esto cómo lo relaciona con esto? Entonces, por ejemplo, adicionalmente, en este circuito le están diciendo que el circuito, esta fuente entrega una potencia, la potencia de la fuente, vean así, son 20 watts, que son las pérdidas de hierro. Es la potencia que está entregando esta fuente, ¿sí? Y esa potencia, alguna no se la tiene que llevar. ¿Quién va a ser?
Ah, listo. Entonces, aquí rápidamente se dice que pues esa potencia, en función de la potencia en función de la resistencia, ¿quién es? Depende. B por I igual a R, B cuadrado sobre R. Pues, ¿usted cuál de esas tres decisiones va a tomar? Usted viene y se da cuenta de lo siguiente. Esa tensión que está acá es la misma que está acá. Si usted no lo ve, pues ayúdese de los colores. Este no, viene por acá, viene por acá, viene por acá. Y el nodo arriba, en color verde, viene por acá, viene por acá, viene por acá, se reparte por acá, se reparte por acá, viene por acá, viene por acá. Ahora sí, la tensión está entre el nodo verde y el nodo naranja, y en cambio esta también. Entonces están en paralelo. Ah, bueno, entonces yo voy a utilizar la ecuación que dice B cuadrado sobre R. ¿Sí? No se confunda si cambiamos los términos, porque es lo mismo. ¿Sí? No se confunda. ¿Listo? Entonces viene y dice que, bueno, la resistencia en el hierro, que es la misma resistencia que usted, el término, simplemente usted dice, despejando, que sería la tensión, que es 150 sobre raíz de 2 al cuadrado, dividido entre quién? Entre 20. Ojo, que cuando se habla de potencia, y estamos en sinusoidal, circuitos 1 nos dijeron que todos los valores de tensión y corriente tienen que ser valores RMS. RMS. No le embarre con eso. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto nos da esa resistencia? ¿Cuánto da la resistencia? Listo. Entonces, primer parámetro de una serie de parámetros ya está calculado, pero a su misma vez, mire que usted tiene muchas herramientas para calcular esa corriente. ¿Sí? Tiene muchas herramientas. ¿Como cuáles? Usted dice que esa corriente pues va a ser igual, opción número 1, la tensión, que son 150 sobre raíz de 2, dividiendo la resistencia. Sí. Opción número 2, usted dice que las pérdidas en el hierro pues es igual a ¿quién? Ahí corado por la resistencia. Donde usted puede ir, usted ya conoce las pérdidas, conoce la resistencia y después la corriente. Cualquiera de los dos no funciona. Pero con uno no es suficiente. ¿Cuánto nos da esa corriente entonces? ¿Cuánto nos daría esa corriente que saca? Sí, tiene que dar lo mismo, ¿no? Son formas. ¿Cuánto nos daría entonces la corriente que hay por ahí? ¿Pero punto qué? 1885. 1885 amperes RMS. Amperes RMS. Entonces, el segundo parámetro de acá. Ya calculado, ¿cierto? Ya calculado, ¿sí? Ya calculado. Y de este circuito ya no podemos hacer más nada. Porque para calcular, yo tengo la tensión de la reactancia, pero no tengo forma de calcular la corriente. No tengo forma, no tengo nada desde aquí, no tengo nada por acá. Digamos que hasta aquí ya no puedo hacer más nada de este modelo, porque no tengo información suficiente para poder calcular la reactancia de acá y a su mismo vez completar la corriente de aquí y la corriente de acá. Entonces digamos que hasta ahí se nos acabó el problema. ¿Sí? Hasta ahí, digamos que el modelo de circuito yo no puedo hacer más nada. ¿Sí? Pero, ahora nos vamos al fenómeno magnético. ¿Qué está sucediendo acá? Ah, bueno, mire. Mire lo siguiente. Aquí usted tiene aquí un circuito magnético, ¿sí? Y en el circuito magnético, miremos qué pasa. Entonces vámonos al modelo del circuito magnético. Y lo voy a colocar entre comillas porque es un modelo eléctrico que vamos a anotar, ¿no? ¿Qué hay en el modelo eléctrico? Fuente, una reluctancia, ¿cierto? Es una fuerza magnetomotriz y la reluctancia, y usted sabe lo siguiente, ¿no? Fuerza magnetomotriz es igual a N por I, es igual a H por L, ¿sí? H por L, ¿sí? Aquí escribo todas las ecuaciones posibles como para saber qué nos sirve, ¿no? Digo que la reluctancia también, ¿quién es? Longitud, mo, sobre S. ¿Cierto? Es decir, que yo puedo decir que la fuerza magnetomotriz, otra dirección, ¿quién es? Flujo por la reluctancia. Simplemente estoy escribiendo todo el background de ecuaciones que podemos utilizar ahí.
¿cuál vamos a utilizar? Ese es el problema. Entonces, la cuestión, ¿cuál es? Digamos que reluctancia necesitaría hallar el mu, ¿sí? Necesitamos hallar el mu y no me lo dan, sino que de esta manera me dan la curva de emanación. Y nosotros ya hemos hecho un ejemplo con la curva de emanación, que es más cómodo no trabajar con la reluctancia, sino tratar de trabajar con esto, ¿sí? Tratar de trabajar con esto, ¿sí? La cuestión es, si usted va a trabajar con la relación, pueden cerrar aquí en color azul, esa corriente es la que yo necesito, es uno de los problemas que yo quiero calcular, que es la emanación. Entonces la cuestión es que usted viene a hacer un zoom en el problema, es decir, N por corriente de magnetización, pues va a ser igual al H por L. Pero ¿cuál es su el L lo conoce, el N conoce, pero ¿qué no hace falta conocer acá? Pero yo no tengo H, yo tengo B. Pero no tengo ni flujo ni más nada. ¿Será que no se puede resolver el problema? Ah, la tensión de acá es la tensión que le llega a este señor de acá. Y esa tensión me dice que se puede relacionar con lo siguiente. La tensión va a ser igual a 444 M por frecuencia por el flujo máximo. ¿Y de qué me sirve conocer el flujo máximo? Ah, es que el flujo es B por S. Y usted puede tener el B, y del B saca H, y empieza esto a ponerse interesante. ¿Estamos de acuerdo? Ah, bueno, empecemos. Esta tensión B que puse en este color es exactamente la misma que está acá. Ah, bueno, entonces el 444, realmente no es 444, ¿no? Eso es 2 pi sobre, ¿qué? ¿Sobre 2? No, mentiras. 2 pi sobre raíz de 2, ¿sí? Esto es 2 pi sobre raíz de 2, ¿sí? En los problemas se les dirá si utilizan la expresión correcta o la aproximación, ¿sí? Pero realmente esto es 2 pi sobre raíz de 2, ¿listo? Por el número que es de espinas, que es 300, por la frecuencia que es 50, y por el flujo máximo, pero es que ese dato usted ya lo tiene. Y ese dato tiene que ser el RMS, ¿sí? Y ya lo tiene. Que es este que está acá, que lo voy a encerrar en el mismo color. Entonces, en ese orden de ideas, entréguenme cuánto será el flujo máximo. Entonces, eso nos da 1,59 miliwebers. Además, digamos que incluso quiero poder reemplazar este flujo máximo y una vez metido esto, ¿no? Porque realmente no me interesa el flujo. ¿Quién me interesa? El H, pero es que para usted obtener H necesita el B. ¿Y por qué? Porque aquí están relacionados aquí los dos, ¿cierto? Ah, bueno, listo. Entonces se viene acá y dice que el B es igual a ¿quién? Y si usted calcula un flujo máximo, entonces el B que va a calcular es máximo, ¿cierto? Entonces va a ser igual al flujo sobre, es decir, 1,59 por 10 a la menos 3 sobre el área, que es ¿cuánto? 10 por 10 a la menos 4. Entonces esto tiene que dar que 1,59 teslas, 1,59 teslas. ¿Listo? Perfecto. Entonces, ahorita voy a borrar una parte acá para continuar. ¿Listo? ¿Usted qué hace con ese 1,59? Pues sencillo. Usted ese 1,59 lo viene y lo trae para acá. Se viene y dice que, pues bueno, 1,59 pues va a ser igual a 1,8 el H máximo dividido entre 100 más el H máximo. Y usted viene aquí y lo despeja. Y se viene ahí y lo despeja. Bueno. ¿Y para qué era que necesitamos esto? Ah, porque recuerde que N por I es igual a H máximo por L, ¿cierto? Entonces, usted calcula la corriente de magnetización y va a ser igual a ¿quién? A los 757.14, ¿cierto?
por la longitud, que es ¿cuánto? 50 centímetros, quiere decir 50 por 10 a la menos 2, y lo di entre el número de espiras, que nos dan es 300. Entonces, ¿cuánto nos da la corriente de magnetización acá? 1.1619, ¿qué? 26 qué? ¿Qué? ¿Amperes? Amperes. Como ese señor es máximo, esa corriente pues sería el valor máximo, el pico. Y realmente me interesa es el RMS. Ahora sí, ¿cuánto vale la corriente de magnetización RMS? Pues agarra ese valor y dígalo entre raíz de 2. ¿0,9? 0,9 amperes RMS. Y ahí obtiene usted el señor que está acá, ¿sí? Y la corriente de excitación, como vimos en el triángulo, es un triángulo rectángulo y es la hipotenusa, pues simplemente usted sabe que la corriente de excitación, ¿quién es? Pues la corriente de magnetización al cuadrado, más la corriente en el núcleo al cuadrado, entonces es lo mismo que decir 0,9 al cuadrado. ¿Cuánto nos dio la otra? 0,18, ¿cierto? 0,18 al cuadrado. Usted le saca la raíz a esto y ¿cuánto nos da esa corriente? ¿Cuánto nos daría esa corriente acá? 0.917 amperes. Digamos que aquí en adelante, ¿qué nos falta por calcular? XM. Y ahí en adelante ustedes ya lo pueden terminar porque XM ya es un problema de circuitos. Tensión sobre corriente, puede calcular la reactiva, mejor dicho. De aquí en adelante XM ya no es un problema. Ya esto de acá hasta aquí, llegó todo lo que tiene que ver con el problema del circuito magnético. Obtuvo esa corriente y ya tiene esa tensión. De ahí en adelante usted ya puede resolver lo que quiera. Lo que no puede hacer son cosas como esta, seguir esa tensión entre esta corriente. No tiene ningún sentido, ¿no? La dos tiene que ser en volts y en amperes, o en volts RMS y en amperes RMS, no mezclados. ¿Listo? Digamos que aquí en adelante ya le queda a usted un problema de circuitos. No, claro que no, porque son fasores. Estos son fasores. Los fasores no se suman. La única manera que usted pueda sumar dos fasores es que tengan el mismo ángulo o el mismo factor de potencia, cosa que aquí no es cierto. Cosa que aquí no es cierto y se nota muchísimo. Entonces, ese es un concepto de circuitos 1. Usted no puede sumar corrientes fasoriales así directamente. No puede usted sumar las magnitudes. La única manera que usted las sume es que tenga el mismo ángulo. Cosa que aquí es imposible. Simplemente, de una manera muy sencilla, ¿sí? Usted puede tener el siguiente problema, ¿no? Usted tiene aquí una espira cerrada, conductora, ¿sí? Una espira conductora cerrada. Y usted tiene algo que está provocando un campo magnético, ¿sí? Un imán permanente, por ejemplo. El cual tiene un norte y un sur, y en ese imán están enviando una línea de ¿qué? De campo magnético. Y esas líneas, si atraviesan una superficie, que es la misma, es decir, la superficie que salen acá, a las que salen las mismas que ellas, las mismas líneas que están acá, ¿sí? Y la cantidad de líneas en una superficie, ¿cómo es que está relacionada con eso? Si usted tiene superficie y tiene el flujo, que es la cantidad de líneas, eso, que con estas dos variables, ¿qué puedo obtener? La densidad de campo, ¿no? Flujo con respecto a un área, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí una densidad de campo, una inducción, ¿sí? Del material, ¿sí? Una inducción del material. Usted va a empezar a pasar el imán por medio de espira. Es decir, yo no estoy tocando la espira, no la estoy tocando, simplemente la atravesó. No obstante, se dieron cuenta de lo siguiente. A medida que yo me estoy acercando aquí a la espira, aquí, lo único que estaría permeando o tocando, penetrando el señor de acá, en esta área, sean líneas de flujo. Líneas de flujo. El material no lo está tocando. Y empiezan aquí a desplazarlo, ¿sí?
Y empiezan a hacer muchos experimentos. ¿Qué pasa si lo desplazo a una velocidad? ¿Qué pasa si me devuelvo? ¿Y qué pasa si me quedo quieto ahí en la mitad? Resulta y pasa que ahí pueden haber dos situaciones. ¿Cuál es la primera situación? Cuando usted se mueve, usted va a ver que esta área, las líneas de flujo van variando, ¿sí? Con el movimiento. Pero si usted está por ahí en toda la mitad parado, es como cuando usted se para enfrente de un ventilador. Usted siempre ve que le va a caer el mismo aire. Pero si usted se empieza a mover hacia el ventilador o de alejarse, va a sentir que el flujo de aire es más grande, se siente más intenso, más pequeño, ¿sí? Básicamente lo mismo. Entonces aquí empezó a aparecer una corriente circulante. ¿Sí? Entonces es lo que están terminando, lo que descubrieron ahí, que, oiga, aquí empezó a aparecer una corriente circulante. ¿Sí? Una corriente circulante. Y esa corriente, pues para que exista una corriente, tiene que haber una tensión, ¿no? ¿Sí? Tiene que haber realmente para que exista una corriente, tiene que haber una diferencia de potencia, una fuerza electromotriz. ¿Sí? Una fuerza electromotriz, ¿sí? Y una fuerza electromotriz inducida, ¿sí? O sea, la tensión que es simplemente las cargas ya esperando, el trabajo que usted requiere para mover una carga de un punto a otro, ¿sí? Y como la espira es cerrada, pues usted puede tener conducción de corriente. Entonces, primera curiosidad, empezó a aparecer aquí corriente. La única manera que aquí hay una corriente fue una tensión, pero es que yo en ningún momento dije que yo le conecté una fuente de tensión a la espira. Entonces empieza a aparecer corriente acá sin necesidad de que usted haga contacto eléctrico entre los dos, ¿sí? Entonces aquí empiezan a aparecer unas corrientes acá, sin necesidad de que usted haga contacto. Es como si fuera una transmisión de energía eléctrica en función de ¿qué? ¿Quién digo que le está aportando esa energía? ¿Quién es? Las líneas de campo magnético. Entonces está haciendo transmisión de energía solamente con campo magnético. Entonces lo que está empezando a aparecer, y lo que se dieron cuenta es que esa tensión de acá solamente va a existir cuando hay una variación del flujo con respecto al tiempo, ¿sí? Cuando hay una variación del flujo con respecto al tiempo, que es lo que dice Faraday, la ley de inducción de Faraday. Si usted tiene una variación, si usted tiene una espira conductora a través de un campo, el cual es variable en el tiempo, usted va a ver aquí que empieza a inducirse una tensión. No se induce corriente, se induce la tensión. ¿Sí? Lo que pasa es que esta ley, digamos que voy a poner la cara así. Este phi negro quiere decir el flujo total, ¿sí? Si usted tiene muchas espiras, entonces eso se va reforzando más en función del número de espiras que usted tiene. Donde entonces, miren que va a aparecer una N por de phi de t, ¿sí? N por de phi de t. Phi, este phi minúsculo quiere decir pues el flujo de una sola espira, por N es el flujo este en color negro, ¿sí? No obstante, esa ecuación luego alguien la replanteó y se dio cuenta que, oiga, aquí falta algo. Esa dirección de la corriente tiene una dirección tal que se opone al campo que la produjo. Entonces, este efecto va en contra de la causa que lo produjo. Entonces, aquí, esa corriente es tal, por ley de la mano derecha, que pues, hace un campo que se opone, campo de espiras, al señor de acá. Entonces, aquí es donde empieza a aparecer eso, a fuerza de Lorentz, la ecuación de Maxwell-Lorentz. ¿Sí? Este efecto va en contra de la causa que lo produce. ¿Sí? Usted lo puede colocar con el signo menos con el, o sin el signo. Eso va a depender de qué. Si usted, por ejemplo, pone el sentido contrario, quiere decir que pues, usted le debe dejar el menos. Si le quita el menos, quiere decir que usted pone la dirección correcta para que haga un campo en oposición. ¿Sí? Al final, pues uno no deja de confundir con eso. Uno al final trabaja con las magnitudes. ¿Sí? Está listo. Pueden haber varias situaciones, ¿no? En las cuales usted puede obtener esto de acá. Por ejemplo, aquí tiene el campo moviéndose y espira estática, que es el trabajo que a eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? También hay otra situación en que usted puede tener el campo magnético constante y la espira se está moviendo. Entonces pueden haber dos tipos de tensiones inducidas. Una tensión inducida cuando ahí la espira está quieta y el campo variable, o cuando el campo es constante y la espira empieza a mover. Entonces existen esto de acá, se reemplazan dos tipos de esa FEN inducida, esa fuerza electromotriz inducida, pues va a tener de dos tipos, ¿no? De dos tipos. Que el punto de vista de las ecuaciones de Maxwell se enuncian de la siguiente manera, ¿no? Simplemente voy a escribir las expresiones que no me las sé muy bien. La variación de la densidad del campo con respecto al tiempo. ¿Sí? Y la otra, y usted con la expresión se da cuenta cuál es cuál.
por un diferencial de línea y una integral de superficie. Sencillo de ver. Una acá es una FEM y otra acá es otra FEM. La suma de las dos me da eso, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿sí? Esa mide que aquí hay una velocidad. Aquí hay una velocidad, ¿cierto? Quiere decir que la espira es el movimiento. Entonces eso es lo que se llama una FEM de movimiento. Y miren que aquí quien está variando, ¿quién es? Es la densidad de campo, ¿no? Es la densidad de campo. Entonces es la componente de transformación, se le llama. O de transformador. ¿Sí? Entonces tenemos una FEM inducida, una que se llama una de transformador, que es la que nos interesa, y una de movimiento. En el caso particular de nosotros solamente, pues, nos aproximamos a esto, ¿no? Pueden haber casos en el que usted tiene los dos al tiempo. Una de movimiento y una de transformador, pero al final usted que le interesa, la suma de las dos le da una tensión, un valor en volts. Sino que en nuestro caso particular, ¿quién es? Un transformador. Entonces, a partir de este fenómeno, empieza a aparecer lo que es el transformador ideal, que lo vamos a mirar a continuación. ¿Qué es el transformador ideal? Esto tiene por acá una espira, la cual es alimentada con una fuente de corriente alterna, ¿sí? De corriente alterna, lo cual va a producir una corriente en corriente alterna, y pues como la corriente es variable, va a producir una densidad de campo variable, flujo variable. Usted sabe que aquí la densidad del flujo es, el flujo es variable, ¿sí? En función del tiempo. Eso es lo clásico que, no hemos que siempre hemos visto hasta ahora. Pero ¿cuál va a ser la diferencia ahora? ¿Qué se va a tener acá? Otra espira. Y esa espira, por ahora no tiene nada conectado, ¿no? Por ahora no tiene nada conectado, ¿sí? No obstante, ¿qué va a pasar? Este flujo está viajando por el material. Quiere decir que atraviesa este señor de acá, ¿sí? Atraviesa este señor de acá. El flujo es variable, la espira quieta, entonces aquí, miren, esta en azul y en rojo estamos de acuerdo que no hay conexión eléctrica entre ellos. No hay conexión eléctrica entre ellos. Pero gracias a este material, miren que este señor de acá, este flujo atraviesa este señor de acá, ¿cierto? Inducida. Que se la puede representar con el 444, el número de vueltas, la frecuencia y el flujo máximo que va a pasar por ahí. Entonces, ¿usted cómo tiene esa tensión inducida? Mira, ahí está la relación. ¿Sí? Ahí está la relación. Entonces, miren que básicamente usted está haciendo transmisión, usted está haciendo aparecer ahí energía eléctrica, ¿sí? Sin necesidad de hacer contacto eléctrico. Entonces, miren que usted está aquí mandando energía eléctrica a esta bobina y usted la puede aprovechar, ¿sí? Usted la puede aprovechar. Entonces, ahí es donde entonces vamos a entrar al siguiente caso. Usted tiene que ir a espira. A poner aquí un B1. Y aquí por aquí va a aparecer una corriente I1 fasorial. ¿Por qué? Porque estamos en sinusoidal. ¿Sí? Pero la diferencia es que ahora está aquí. Va a conectar una carga. ¿Listo? Una carga eléctrica. ¿Sí? Una carga eléctrica. ¿Cierto? ¿Qué va a suceder? Este señor de acá va a producir un flujo en color rojo, que una nomenclatura. ¿Sí? Cuando ese flujo atraviesa esa espira, va a aparecer una tensión inducida. No obstante, el circuito es cerrado. ¿Cierto? Entonces, aquí va a aparecer una tensión inducida. No obstante,
como este circuito es cerrado, ¿sí? Este circuito es cerrado, va a aparecer una corriente y esa corriente puede alimentar esa carga, pero esa corriente va a ser tal que se va a oponer a esta, ¿no? Porque todo efecto va en contra de la causa que lo produce. Entonces yo voy a tener una FEM, pero un flujo en color azul que es muy diferente a este, ¿sí? Y ese flujo va a ser tal que se va a oponer a este, ¿sí? Va a ser tal que se va a oponer a este. ¿Y cómo sé que esa es la dirección de la corriente? Ley de la mano derecha. Con la ley de la mano derecha, ¿sí? Entonces voy a poner unos nombres, señores. Este va a ser el flujo que va a atravesar. Voy a llamar esto 1. Voy a llamar esto 2. Es el flujo que va a pasar por 2, pero lo produjo 1. ¿Listo? El primer subíndice es a quién le llega y el segundo subíndice quién lo hizo. Entonces este flujo aquí, ¿quién va a ser? Va a ser 1, 2. ¿Por qué? Es el flujo que atravesó, que va a atravesar a 1, pero lo está haciendo ¿quién? 2. Al final esos dos flujos se vuelven uno solo, ¿sí? Usted puede hacer esos dos flujos uno solo. ¿Y cómo lo sabe? Porque usted sabe que aquí hay una sección transversal. Y si usted tiene un flujo en una dirección, un flujo en otra dirección, como este aquí tiene flujo 1 y flujo 2, ¿cuál es el equivalente? 1 menos el 2. O el 2 menos el 1, dependiendo de su convección. Entonces usted sabe que al final esos dos es uno solo, es uno único. Es uno único, ¿sí? Y pues bueno, ese problema se llama, cuando se tienen que los dos flujos se restan, eso se llama un flujo sustractivo. Un flujo sustractivo, circuitos eléctricos 2. Porque los dos flujos se están contrarrestando, ¿sí? Y pues, entonces, también le dice que una bobina le induce tensión positiva al punto a la otra bobina, ¿sí? Entonces hay algo que se llama la ley del punto, y esa es la ley del punto, le está diciendo es la polaridad que va a tener el señor de acá. Sí, es la polaridad que va a tener ese señor de ahí, ¿sí? Entonces, usted sabe que si aquí es el más de la bobina, entonces aquí está el punto, ¿sí? Y entonces el otro más estaría acá asociado con el punto. Y ahorita entramos más en detalle qué quiere decir esa ley del punto. Bueno, el punto que representa, ¿no? Esta ley del punto, usted la conocemos bien, ¿no? Y esa ley del punto, ¿qué quiere decir? ¿Por qué pongo el punto ahí? Porque el flujo es sustractivo. Y si el flujo es sustractivo, ¿por qué pongo los puntos acá? El flujo sustractivo quiere decir, entra por el punto, sale por el punto. Entra por el punto, sale por el punto. Entonces, miren, la corriente aquí está saliendo por el punto hacia la carga, y aquí entra por el punto. Flujo sustractivo. Eso creo que lo conocemos muy bien de circuito 2. Entra por el punto, sale por el punto. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, aquí estoy hablando del ideal. Ni siquiera estoy teniendo en cuenta las pérdidas ni dispersiones, que simplemente vamos por paso a definiendo el transformador. Entonces, básicamente, lo voy a construir rápidamente con la primera bobina. La tensión de la primera bobina, ¿quién sería? Voy a llamarla L1. Usted sabe que por la ley de inducción sería N por de phi de T. Pero es que este de phi viene completo, ¿no? Este de phi, ¿quién es? Realmente sería N1, que es el número de espiras de este señor, y por de phi 2,1 sobre dt más N1 por quién? De phi, perdón, 2,1, ¿cierto? Por dt, ¿sí? Y voy a hacer un pequeño ajuste. Voy a separarlo un poquitico más, ¿sí? Voy a separarlo un poquitico más. Más N1 por, perdón, menos, tiene que, bueno, sí, menos 1, 2 con respecto a dt. ¿Por qué estoy diciendo menos? Porque estoy suponiendo que en esta dirección son positivos, ¿cierto? El flujo total va a ser el 2,1 menos el 1,2. Entonces, lo que estoy haciendo es que este phi lo reemplacé por este, ¿sí? Por eso tengo los dos términos, ¿sí me entienden? ¿Claro para todos? Ahora, voy a hacer un pequeño arreglo y es multiplicar por 1, pero es un estratégico, ¿sí? Entonces, voy a multiplicar aquí por DI1 y lo voy a ir entre DI1. ¿Y por qué me interesa hacer eso así? Porque es que miren que ese es el flujo que... ¿Quién produjo este flujo? ¿Cómo lo sé yo? El primer subíndice es quién lo recibe y el segundo subíndice es quién lo generó.
Entonces el flujo, y esto es la tensión. No, miren que aquí hay una tensión inducida en la bobina 1, ¿sí? Miren que todo esto es la tensión de la bobina 1. Quiere decir que la tensión de la bobina no es solamente esta, sino que también va a tener una tensión que se la está dando ¿quién? Esta tensión, si no existiera esto, solamente sería esta, la componente propia, la que ustedes y ya se van a dar cuenta. Y aquí, como es esto lo provocó, como eso lo provocó, la otra bobina entonces voy a multiplicar por DI2 sobre DI2. ¿Qué gano yo con esto si ustedes se dan cuenta? M por defi de ti, ¿qué es? Inductancia. Entonces eso sería, no, N por defi de I. Entonces voy a cambiar ese orden. Entonces eso me va a quedar por la inductancia 1 por la vida de la corriente con respecto al tiempo. Creo que esa ecuación ya la conocen muy bien. Que es la tensión de la bobina normal, ¿sí? La tensión de la bobina normal, ¿sí? Esa ecuación la conocen muy bien, ¿cierto? Menos, pues eso sigue siendo inductancia, solamente que es una inductancia que está con respecto entre 1 y 2. Es decir, una inductancia que se llama la inductancia mutua. Entonces va a ser menos M por DI2 dt. Donde el primer término se llamaría entonces la tensión propia y la otra es la componente inducida del otro señor, ¿sí? Porque es que, mire, él tiene la tensión. Crea una corriente, va a pasar por y crea un flujo. Ese flujo hizo que, para hacer una tensión y como esto es cerrado, va a aparecer otro flujo. Entonces, va a haber dos tensiones en la bobina. La tensión propia y la inducida. Entonces quiere decir que la segunda bobina también va a obtener la misma expresión de acá. Si hacemos el mismo análisis, usted va a ver que la tensión de la segunda bobina, ¿quién es? La propia, que sería L2 por DI2 dt menos la inducida, ¿sí? Menos la inducida, que sería DI1 dt, ¿sí? Menos DI1 dt. Entonces digamos que ahí están las dos componentes, la componente propia y la componente inducida, ¿sí? Y M sería el coeficiente de inducción mutua, ¿sí? M creo que ustedes ya lo ponen de circuitos 2, ¿sí? El coeficiente de inductancia mutua, ¿sí? Y que M, L1 y L2 están relacionados entre ellos, ¿no? Y ustedes lo conocen muy bien, ¿sí? Entonces digamos que hasta aquí vamos a dejar y la siguiente terminamos el desarrollo, ¿listo?